Va desarrollando la conferencia y cuando termina las leemos y él las va a ir contestando. Así que está abierto ya, está habilitado, a partir de cuando ustedes quieran las pueden hacer y las leemos. Y agradecer nuevamente la participación de todos. Paul Rath es médico veterinario, es uruguayo y se dedica a la conservación desde hace mucho tiempo, desde que se egresó, entiendo, o tal vez antes, después nos contás. Estudió en la Universidad de la República Oriental del Uruguay en Montevideo, que es donde vive, y realizó una tesis de posgrado en lo que es la importancia del vínculo entre la vida silvestre, los ecosistemas y la salud humana en el marco de este sistema o de este programa que se llama Una Salud o One Health en inglés. También hizo intercambios en la UBA, en el Núcleo de Identificación de Salud Pública, y en la Universidad de San Pablo, en Brasil también, y siempre trabajando con vida silvestre. También está como pasante en el área de conservación del Zoológico de Montevideo, y también es miembro de una ONG que se llama Coendú, que es una ONG de vida silvestre. Así que bueno, sin más, para no alargarlo, los dejo con Paul Rath, que nos va a exponer sobre este interesante tema. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, muchas gracias a todos por venir. Gracias a la Universidad de La Plata por invitarme. Quiero agradecerles este espacio. Me parece muy interesante que haya quórum y esta convocatoria para hablar de temas sobre el ecosistema y sobre la salud humana y cómo se relaciona con la vida silvestre, más en esta época que estamos viviendo de la pandemia, que ha tomado mucho auge todos estos aspectos. Así que, bueno, gracias. Bueno, esto fue mi tesis, justamente, y ahí dice el título: la importancia del vínculo entre la vida silvestre, los ecosistemas y la salud pública en el marco de una salud, o algunos como lo conocen como One Health. Ahí nombro a mis dos tutoras. Justamente quiero agradecer a Débora y a Cristina. Débora es de ahí, de Argentina, es de la UBA, trabaja en la cátedra de bienestar animal. Sé que muchos la conocen en la Universidad de La Plata, así que quiero agradecerle a Débora, que tal vez está mirando también. Bueno, entonces comenzamos. Primero que nada, hablar un poquito de historia, de cómo surge One Health o Una Salud. A la persona que ven en la foto es Calvin Schwab. Él trajo y acuñó el concepto primero de una medicina en el siglo XX, donde él decía que no existía diferencia de paradigma, o sea, no había diferencia entre la salud animal y la salud veterinaria. ¿En qué se refiere a esto? Que de alguna forma estaban relacionadas la salud animal y la salud humana, que se vinculaban. Esto ya existía en algunas comunidades en Asia, en África, donde trabajaban con esta idea y este concepto, esta mirada de que la salud humana y la salud animal estaban interconectadas de alguna forma. Después este concepto fue evolucionando hasta que en el 2000 aparece y nace el concepto de One Health o una sola salud, que hoy en día la OMS, la OIE, la FAO y UNICEF lo toman en cuenta como principal aspecto para hablar de One Health o hablar de salud humana. ¿Sí? Se basan en el término de One Health. Y en base a eso nombraron 12 principios en Manhattan cuando se reunieron relacionados a One Health. Entonces vayamos más profundo a entender qué es One Health o una sola salud. Una sola salud o One Health justamente es un enfoque y un concepto que habla justamente de la interconexión y el vínculo que hay entre la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Que estos tres componentes están vinculados de una forma, están interconectados. Y que si uno de estos componentes falla todo el equilibrio. Es como que fuese una tríada, ¿verdad? Una pirámide. Y en cada arista está uno de estos componentes. Salud humana en una, salud animal en otra y salud del ecosistema en otra. Y si falla uno de estos componentes, falla todo el equilibrio, ¿verdad? Es un concepto holístico, multisectorial y transdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que trasciende las disciplinas. Justamente como estamos todos vinculados a una sola salud, que es la salud del planeta, todos se involucran, ¿verdad? Entonces, tanto médicos, veterinarios, matemáticos, físicos, químicos, todos comienzan a trabajar en conjunto para hablar de salud. Deja de ser solamente tema e importancia de los médicos, como se veía antes, el viejo concepto de la medicina y la salud como algo relacionado solamente a los médicos, sino que como comienzan a tomar en cuenta a todas las diferentes profesiones, trascienden todas las disciplinas. Y holístico, ¿por qué? Porque se deja de ver a la salud como un problema y atacar solamente la causa, porque aparece una enfermedad y se empieza a trabajar mucho más en la raíz del problema, en las causas, no tanto en las consecuencias, sino más que nada en las causas del problema. Se comienza a ir más a trasfondo de por qué aparecen las pandemias y las enfermedades. Y otro punto importante,
Otro aspecto que nombra la FAO, la OIE y la OMS a la hora de nombrar One Health es la resistencia a los antimicrobianos o antibióticos. Sabemos que muchos veterinarios y muchos médicos, sabemos que en la medicina se utilizan los mismos tipos de antimicrobianos y se utilizan de forma indiscriminada. Y los patógenos, a la hora de infectar a un ser vivo, no discriminan entre especies. Entonces está generando mucha resistencia, que es algo que ha dado mucha importancia y ha puesto mucho foco la OMS, la OIE y la FAO. Entonces, en resumen, One Health habla de eso, de la interconexión y el vínculo que hay entre la salud animal, la salud humana y la salud de los ecosistemas. Yendo más profundo, para ver un poco estadísticamente cómo estamos vinculados con los animales, estas cifras fueron sacadas de la OIE. 60% de las enfermedades humanas que existen son zoonóticas, o sea, tienen origen en los animales. 75% de las enfermedades infecciosas que emergen tienen origen animal. De cada 5 enfermedades que aparecen todos los años, 3 fueron debido a enfermedades animales, o sea, estuvieron vinculados a animales. 80% de patógenos que son utilizados con fines terroristas, como el Bacillus anthracis en la Guerra Mundial, son de origen animal. Y 20% de los alimentos se pierden debido a enfermedades animales. Para que vean de forma estadística y más gráfica el vínculo que hay entre la salud humana y la salud animal. Después, avanzando un poco más y evolucionando, surge el concepto de One Welfare o un solo bienestar, que no es un concepto aparte, sino que es un concepto que complementa el concepto de One Health o una salud, ¿sí? Donde justamente hace hincapié que no puede haber salud animal sin antes haber bienestar animal. Y no puede haber salud humana sin antes haber bienestar humano. Así que de alguna forma tenemos que decir que una sola salud también incluye a un solo bienestar. Vayamos más de lo macro a lo micro. Enfermedades emergentes, reemergentes y cómo se vinculan con los animales. Primero que nada, entender algunos conceptos. ¿Qué es una enfermedad zoonótica? Una enfermedad zoonótica, como todos sabemos, son enfermedades transmitidas de los animales al hombre, ¿verdad? Transmitida a través de los animales, que puede ser de forma directa o indirecta a través de productos derivados de los animales, como carne, leche, huevos. De ahí surgen dos conceptos más, que son enfermedad emergente y enfermedad reemergente. Una enfermedad emergente es una enfermedad que emerge por primera vez, como por ejemplo el COVID-19 es una enfermedad que emergió ahora, no existía antes este virus, ¿sí? Es un virus que mutó de otros virus, pero apareció por primera vez ahora. Y una enfermedad reemergente es una enfermedad que vuelve a emerger, que ya existió esa enfermedad, se erradicó y vuelve a surgir en un nuevo lugar o en ese mismo lugar. Yendo un poco más profundo, entendamos los factores antropogénicos que se involucran con la aparición de enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Qué quiere decir antropogénico? Factores humanos que a nosotros nos involucran a la hora de que aparezcan las enfermedades o las pandemias. Uno de ellos, el cambio climático. Sabemos que el cambio climático trae consigo alteraciones meteorológicas como lluvias, tormentas, incendios, sequías prolongadas, y de alguna forma se altera la vida de los animales y los ecosistemas donde viven los animales. Entonces, esos animales se ven forzados a tener que desplazarse en busca de recursos y tomando contacto con el hombre o la ganadería. Otro factor es la alteración del hábitat. Sabemos que los hábitats de los animales han sido muy alterados, tanto por tala de selva, degradación de hábitos, fragmentación de hábitat, lo que lleva a que los animales tomen contacto una vez más con el ser humano o con los animales domésticos. De alguna forma, afectando y transmitiendo enfermedades al hombre. Otro de ellos es el crecimiento demográfico. La población humana hoy en día consta de 7.000 millones de personas y, en definitiva, quieren ocupar cada vez más espacio para poder urbanizar cada vez más, contactando con los lugares donde viven los animales silvestres y de alguna forma predisponiendo a que se transmitan más enfermedades. ¿Por qué? Por invasión de nichos psicológicos, claramente, ¿verdad? Y otro de ellos que yo he podido participar como veterinario es el mascotismo o el tráfico legal de especies. ¿Sí? El tráfico legal de especies es el tercer negocio legal más grande en el mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Ha tomado mucha importancia el tráfico de animales silvestres. Y es la forma en la que puede ingresar un patógeno a un nuevo territorio. Ingresando un animal silvestre a un nuevo territorio es la forma en que ingresa un patógeno, ¿verdad? Además, esos animales vienen de condiciones muy deplorables de sanidad, condiciones muy pobres sanitarias, entonces son más propensos a transmitir una enfermedad y además vienen estresados, vienen en condiciones muy deplorables de bienestar animal. Animales estresados, como sabemos, es un sistema inmunológico más deprimido y son más propensos a transmitir una enfermedad. Entonces, un animal que se trafica de un país lejano, por ejemplo, un país que tiene selva, a otro país, es la forma que va a ingresar un patógeno. ¿Sí? Vayamos todavía más a lo micro. ¿Por qué? Porque mucha gente me pregunta,
Bueno, entonces, ¿cómo se relaciona? ¿Por qué las enfermedades de los animales aparecen en el hombre? Entonces, entendamos un poco cómo funcionan los patógenos. Para ser breve, porque es muy larga la presentación y no quiero entrar mucho en detalle en la parte de virología y bacteriología, pero estos conceptos son importantes a tener en cuenta a la hora de entender las pandemias y las enfermedades emergentes y reemergentes. Uno de ellos son los patógenos y la dinámica de ecosistemas. Si sabemos que los patógenos tienen la capacidad de mutar, de recombinarse, de hacer transferencia horizontal, de alguna forma pueden alterar su material genético, ¿sí? ¿Para qué? Para colonizar nuevos ambientes o nuevos hospedadores. Sobre todo los virus, muchos patógenos pueden hacerlo, pero sobre todo los virus, y hace mucho hincapié la OMS, sobre todo sobre los virus, que tienen la capacidad de mutar su material genético y adaptarse a otras especies. Y cuando hacen esto, ellos pueden cruzar la barrera que hay entre especies. ¿Sí? ¿Qué es la barrera entre especies? Sabemos que las especies tienen una barrera, de alguna forma, ¿sí? O sea, no es una barrera física, sino que hay una barrera. ¿Qué quiere decir la barrera? Quiere decir que justamente los patógenos son específicos de especies, habitualmente, ¿no? Una enfermedad que afecta a los perros, como la parvovirosis o el distemper canino, es específico de caninos. Si yo tomo contacto con un perro, a mí no me va a contagiar. Pero los virus pueden mutar su material genético, hacer una excepción a la regla, las bacterias también, y pueden hacer un salto interespecie, saltar esa barrera entre especies, ¿sí? Y adaptarse a un nuevo hospedador. Y cuando hacen eso, se vuelven todavía más virulentos, ¿sí? Muchos patógenos hicieron eso. Las teorías sobre el COVID todavía son muy recientes, no hay una teoría muy certera, pero se cree que provino de animales silvestres como el pangolín y los murciélagos, hizo un salto interespecie, saltó la barrera entre especies y tomó contacto con el hombre. Además de factores sociales, los mercados estaban asignados a estos animales, donde se hacinan, se amontonan, que le dan las condiciones ideales para que el patógeno pueda saltar de una especie a la otra y de alguna forma llegar al hombre. Otro concepto importante que hay que tomar en cuenta es el concepto de biotopo. ¿Qué es un biotopo? Una comunidad de animales y plantas que coexisten en una región geográfica con un paisaje y clima determinado y cuya estructura comunitaria asegura la persistencia del patógeno en la comunidad. O sea, de alguna forma te está diciendo el concepto de biotopo que si se mantienen dichos elementos en equilibrio, como deberían estar, el patógeno va a permanecer en esa comunidad. ¿Sí? Hay muchos patógenos que no conocemos en diferentes ecosistemas, pero cuando se altera dicho ecosistema, dicho equilibrio, el patógeno puede saltar y de una forma invadir nuevos nichos ecológicos o nuevas especies, incluidos el hombre, ¿verdad? Y me gusta nombrar algunos ejemplos para verlo de forma más gráfica. Este caso nombro estas especies, son primates. A la derecha pongo el mono chimpancé y a mano izquierda el mono mangaví y el mono sudafricano. ¿Por qué los nombro estos tres especímenes? Porque estos son los hospedadores naturales del VIS, virus de la inmunodeficiencia simia. Ellos dieron origen al virus de la inmunodeficiencia humana. ¿Por qué? Porque el humano tomó contacto con estos primates en algún momento en África, con la sangre de los primates, y el virus mutó y hizo salto interespecie de primates a hombre. No se sabe bien cuál de ellos fue, y después la enfermedad se mantuvo entre personas por factores sociales. ¿Sí? Pero, ¿cuál fue el origen? Los primates. Otro ejemplo. En este caso, una bacteria, para que no vean que siempre la culpa la tienen los virus, aunque son los que más casos de pandemias fueron relacionadas a virus, sobre todo, pero una de ellas, la Mycobacterium bovis, que es la bacteria que transmite la tuberculosis, que sabemos muchos de todos los veterinarios que el ganado lechero es portador de esta bacteria, ¿verdad? Y hay muchos animales silvestres, como los cérvidos, los tejones y los jabalíes, que también son portadores y hospedadores de la tuberculosis. Entonces, de alguna forma, tomando contacto con los animales silvestres, invadiendo nichos ecológicos donde viven los animales silvestres, invadiendo los biotopos donde viven, le dando las condiciones que la enfermedad pueda permanecer más y prevalecer mucho más, y que aumente la incidencia de la enfermedad. Según algunos estudios, tengo una compañera que es de la UBA, justamente está haciendo su maestría en tuberculosis en silvestres, y el origen de cuál de ellos fue el origen o sea, cuál de ellos contrajo la tuberculosis primeramente no se sabe todavía, pero se sospecha, algunos sospechan que fue del ganado a los silvestres y otros de los silvestres al ganado, pero lo que sí que hay que tomar en cuenta es que la presencia del ganado en los ecosistemas está aumentando la prevalencia de la enfermedad por tomar contacto con la vida silvestre, ¿verdad? En este caso también nombro dos especies más. Acá no fue afectado al hombre de forma directa, pero sí para que vean que el ingreso de animales exóticos, en este caso los perros domésticos, puede afectar la integridad de una especie,
como pasó en África en el Parque Nacional Serengeti, con los perros salvajes africanos. A mano izquierda, estos cánidos que ven, que son los perros salvajes africanos, son muy importantes en la cadena trófica de la sabana africana. ¿Por qué? Porque son depredadores tope, ¿sí? Se sabe que los perros salvajes africanos tienen entre 80 a 90% de éxito en sus cacerías, lo cual los hace muy importantes a la hora de encontrar otras poblaciones de ungulados, presas de ellos como impalas, los ñu, que son animales, bueno, justamente son presas de mediano porte, y el control de esas poblaciones depende de forma directa, ¿sí?, de la presencia de los caños. Y estos casi se extinguieron, fueron casi llevados a la extinción, a la casi total extinción en el Parque Nacional Serengeti, debido al ingreso de forma irresponsable de los perros domésticos que transmitían rabia y parvovirosis. Y estos eran mucho más vulnerables y se pasaron a morir. Después de muchos trabajos de reintroducción y de profilaxis vacunando a los perros y castrando a los perros, se pudo restablecer, por suerte, la población de cánidos y de alguna forma se restableció la población de ungulados que eran presas de estos. ¿Sí? Entonces el ecosistema depende de cada especie que está presente en el ecosistema. En este caso, esta especie en particular era muy importante en el ecosistema y fue llevada a casi extinción por mano del hombre, por factores antropogénicos. Otro punto importante, los patrones de transmisión, para ver cómo se transmiten las enfermedades de los animales al hombre. En este caso nombro dos patrones, que son los más importantes. Uno de ellos, hay dos patrones en sí, cómo se pueden transmitir enfermedades. Uno de ellos es la transmisión de patógeno humano, que es un evento raro, pero una vez que sucede ese evento, la enfermedad después se mantiene entre seres humanos. Como sucedió, por ejemplo, con el VIH. ¿Sí? Primero tomó contacto una persona con un primate, ¿sí? La enfermedad, o sea, el patógeno mutó, se adaptó al hombre, y después la enfermedad permaneció entre personas. Hoy en día ya el primate dejó de ser importante. Pero en algún momento, al principio, tuvo que haber un contacto entre un animal y un hombre. Y el segundo patrón de transmisión es cuando se precisa siempre de la presencia del animal para que se transmita la enfermedad. Ya sea de forma directa a través de una mordida, como la rabia, o de forma indirecta a través de vectores o fomites. Animales importantes a la hora de entender las enfermedades emergentes y reemergentes. Primero que nada, los vectores, que son la mayoría artrópodos. Hay que toman mucha importancia a la hora de transmitir enfermedades. Son organismos vivos que pueden transmitir enfermedades y no presentan síntomas de la enfermedad. Lo que hacen es inocular un patógeno de un animal enfermo a un animal sano. Sabemos que hay 700.000 casos anuales de enfermedades transmitidas por vectores y casi 20% de las enfermedades infecciosas que existen son transmitidas por vectores. Dentro de ello, lo más importante, mosquitos, garrapatas, flebótomos, moscas, pulgas, piojos, ácaros, chinches, caracoles de agua y por nombrar muchos más. Enfermedades que transmiten estos, las más importantes, el principal vector a la hora de nombrar enfermedades emergentes y emergentes es el mosquito, ¿verdad? Que transmite enfermedades con la fiebre amarilla, el dengue, la malaria, chikungunya, fiebre de Valle Rift, lengua azul, enfermedades de cefalitis del Nilo. Después el flebótomo, que es pariente del mosquito, con la leishmania, que ahora vamos a ver más adelante, en Argentina qué pasó. Las garrapatas, con la enfermedad de Lyme, que fue también una enfermedad muy importante en materia de salud pública, borreliosis, fiebre Q, las pulgas con la peste negra, que se transmite a través de las pulgas de las ratas en la Guerra Mundial, acabó con casi más de 2/3 de la población europea, los piojos con el tifus y los tratominios, que son las vinchucas con el mal de Chagas. Y veamos una vez más los factores antropogénicos, o sea, qué nos relaciona a nosotros factores humanos y cómo hemos favorecido que estos se puedan reproducir más. O sea, por así decirlo, entre comillas, ¿qué tanta culpa tiene el hombre a la hora de que se transmitan enfermedades vectoriales a través de estos? Un punto a tener en cuenta es que los lugares más pobres del mundo, que son lugares más precarios, se encuentran principalmente en las regiones tropicales y subtropicales, son más fácilmente inundables, tienen condiciones de infraestructura mucho más pobres y tienen las condiciones para que los vectores se puedan reproducir y transmitir la enfermedad. El cambio climático, que es una consecuencia de factores humanos también, trae consigo alteraciones meteorológicas como más lluvias, ¿sí? Lluvias torrenciales, inundaciones de alguna forma y temperaturas más elevadas, lo cual es las condiciones ideales en las que los vectores se pueden reproducir, ¿verdad? Como ven acá en la foto, puse dos fotos de las favelas de Brasil, en este caso. Las favelas sí son regiones, sabemos, son las regiones más pobres de Brasil, y donde se encuentran por lo general en la periferia, donde están los morros y las zonas más verdes, donde está la mata que le dicen ellos, y ahí, ¿quién habita? Los vectores. Y aparte, son regiones, como ven en la foto, muy inundables, cuando hay lluvias, sabemos que son regiones donde hay mucha lluvia, ¿sí? Hay mucha precipitación en esas regiones,
Entonces, de alguna forma, esas poblaciones son las primeras en verse afectadas en cuanto a enfermedades vectoriales, como por ejemplo la fiebre amarilla, que tiene mucha importancia en Brasil, y son a veces las más vulnerables y las menos responsables de la aparición de estas enfermedades. Otro factor es la invasión por mano del hombre de los nichos ecológicos, que ha llevado a que esto toma más contacto con los vectores, aumentando la prevalencia de la enfermedad, ¿verdad? Una de ellas, que me quiero nombrar, siempre voy a nombrar una enfermedad para que lo puedan ver de forma gráfica, es la leishmania, que es transmitida por quién? Por este vector que ven acá, que es el flebótomo. El flebótomo es como un mosquito más pequeño que vuela a alturas más bajas, ¿sí? Y se encuentra viviendo en las regiones boscosas o selváticas. ¿Y qué pasó en Argentina? Fue este caso en Norte Argentina, con el crecimiento exponencial de la soja, el boom de la soja. Se taló mucha selva donde vivía este flebótomo, por lo tanto perdió su hábitat, perdió su nicho ecológico, se tuvo que adaptar a un nuevo hábitat, tomando mayor contacto con las personas, y de alguna forma aumentando la prevalencia de la enfermedad. Otro factor importante fue la presencia de los perros callejeros o perros domésticos, por tenencia responsable del hombre, una vez más, responsabilidad de las personas, que sabemos que los perros forman parte del ciclo de la enfermedad, entonces se le dio las condiciones ideales a que la enfermedad pudiera permanecer y pudiera aumentar de forma exponencial de la mano de la soja. Entonces podríamos decir que de la mano del crecimiento y la plantación de la soja aparece la enfermedad de la leishmania, de alguna forma, ¿verdad? Y también de la tendencia responsable de los perros. Otros animales importantes que hay que tomar en cuenta a la hora de nombrar enfermedades emergentes y reemergentes son los reservorios silvestres. ¿Qué son los reservorios? Son especies que pueden portar un agente infeccioso, o sea, pueden portar la enfermedad sin presentar signos clínicos de la enfermedad. En sí lo que hacen es transmitir la enfermedad sin presentar signos, sin presenciar la enfermedad. Lo más importantes, hay muchos reservorios, pero los más importantes, que han tomado más importancia a nivel mundial en temas de salud pública, son los quirópteros, o sea, murciélagos, los roedores y las aves. Hablemos de los quirópteros primero. Los quirópteros sabemos que donde viven en zonas naturales y urbanizadas. Por lo tanto, estos se adaptan muy bien, son muy versátiles. Se han podido adaptar muy bien a las zonas urbanizadas, lo cual les da más posibilidad de tomar contacto con las personas y de transmitir enfermedades. Sabemos que viajan largas distancias, tienen la capacidad de volar, lo que les permite transmitir una enfermedad a distancias mucho, o sea, de un lugar a otro lugar mucho más lejano. Viven en grandes colonias, por lo tanto, eso aumenta también la prevalencia de la enfermedad y son muy longevos también. Todos esos factores le dan mayor posibilidad y condiciones a que la enfermedad se pueda transmitir. Principales enfermedades que transmiten los quirópteros, la rabia y el virus del Nipah, fueron las principales enfermedades relacionadas a los quirópteros. Y ahora, bueno, hay que ver qué últimas teorías van a aparecer, pero bueno, con el coronavirus también estuvieron relacionados ellos. Los factores antropogénicos, los factores humanos, una vez más, debido al crecimiento demográfico y la deforestación, estos han perdido sus hábitats y han tomado mayor contacto con las personas, lo que de alguna forma aumentó la incidencia de la enfermedad. La rabia, no quiero entrar en detalles de la rabia porque se podría hacer una tesis solo hablando de rabia, pero la rabia, ¿por qué la nombro acá? Porque además de que en Sudamérica los quirópteros son los principales transmisores de rabia, se ha podido adaptar muy bien a diferentes reservorios. En el caso de Estados Unidos, el coyote es el principal reservorio de la rabia. En el caso de Sudamérica, el murciélago vampiro, sobre todo, que es hematófago, es el principal transmisor de la rabia. En otros países, el perro mapache o en África, el zorro orejudo son los principales transmisores de rabia. Y en Australia, que era el único país donde no había presencia de la enfermedad, apareció en 1996 debido a la migración de quirópteros. Entonces se cree que de alguna forma los quirópteros o los murciélagos tienen algún tipo de coevolución, de relación de coevolución con el virus de la rabia. Otra enfermedad importante que habíamos nombrado, que también se relaciona con los quirópteros, es la enfermedad del Nipah, causada por un Paramyxoviridae. Esta enfermedad es transmitida no en realidad, porque la enfermedad apareció después en las personas, pero el origen de la enfermedad se dio también una vez más en los murciélagos. En este caso, este murciélago tan simpático que ven en la foto, que es el zorro volador, que es un quiróptero asiático que vive en las zonas selváticas de Asia y es frugívoro, se alimenta de frutas. ¿Y qué pasó? ¿Por qué apareció la enfermedad? Porque en el 1998 y 1997 empezó a aumentar la tala masiva de selva en Malasia y en otros países de Asia,
para plantación de por diferentes motivos. Uno de ellos que ha tomado mucha importancia y es la plantación de palma para producir aceite de palma. Y estos animales de alguna forma perdieron su hábitat, donde ellos vivían y donde se alimentaban y donde tenían todos sus recursos para vivir y subsistir. Entonces se vieron obligados y forzados a tener que desplazarse, ¿no? Una vez más un factor antropogénico. ¿A dónde se desplazaron? A las zonas más urbanizadas, donde la gente cosechaba frutas, ¿sí? Para alimentarse. Y de la mano de eso también de la tala masiva de selva, sabemos que en Asia es uno de los principales países donde se cría cerdos, aumentó mucho la cría de cerdos de porcinos. ¿Y qué pasó? Lo siguiente. Los murciélagos migraban en busca de alimento por la tala de selva a las cosechas de las personas, alimentarse de los frutos caían al piso, la materia fecal de los mosquitos, de los murciélagos caía al piso, y los cerdos de alguna forma tomaron contacto con eso, hicieron las condiciones para que el patógeno saltara de los murciélagos a los cerdos, hizo un salto interespecie, mutó su material genético, se volvió más agresivo, y después el patógeno saltó de los cerdos a las personas. Hizo otro salto interespecie y se volvió mucho más patógeno todavía. Una enfermedad que no tenía vacuna y generaba encefalitis en las personas. Entonces, podríamos decir que debido a la tala de selva, apareció una pandemia por la pérdida de hábitat. Otro animal importante son los roedores. Los roedores se han ganado muy mala fama, sobre todo los roedores sinantrópicos, como las ratas y los ratones, porque son transmisores de muchas enfermedades, como la salmonela, el hantavirus, la leptospira, el virus de Junín, el virus hemorrágico. Además, son muy versátiles, se adaptan muy bien a cualquier ecosistema, se han adaptado a todas las ciudades del mundo, ¿sí? Y tienen alta tasa de natalidad. Por lo tanto, hay poblaciones muy grandes, lo que da mayor probabilidad de que se transmita una enfermedad. Una enfermedad que nombro para los roedores, esta enfermedad que me parece también bastante gráfica para poder ver el salto interespecie y la relación animal silvestre-personas, fue debido al tráfico ilegal de este roedor que ve en la mano izquierda, que es la rata gigante de Gambia. Ingresó de alguna forma a Norteamérica de forma ilegal y tomó contacto con otro roedor autóctono del lugar, que son los perritos de la pradera, y estos eran hospedadores del monkeypox virus. El monkeypox virus saltó a los perritos de la pradera, afectándolos, y también debido a la venta ilegal de estos roedores en los mercados, se puso de moda la venta ilegal la venta en ese momento legal, pero bueno, debido a un tráfico ilegal, se empezaron a vender los perritos de la pradera en los comercios como mascotas y tomaron contacto con las personas. Y nos dieron cuenta que el patógeno saltó de la rata de Gambia a los perritos de la pradera y de alguna forma a las personas, generando este tipo de alteración que ven en la piel de este niño. Pero bueno, como Estados Unidos es un país que tiene buenos recursos para poder generar buenas campañas cuando aparece alguna enfermedad, pudo de alguna forma erradicar esta enfermedad y desapareció. Pero hay que tomar en cuenta que por factores antropogénicos y el tráfico ilegal de especies puede ingresar una enfermedad a un nuevo territorio como pasó en Estados Unidos. Otros animales silvestres, en este caso 4 roedores, en este caso autóctonos de Argentina y otros países de Sudamérica, son el carpincho, la paca, la mara y el agutí. ¿Sí? Estos roedores, ¿por qué los nombro? Porque también son portadores de algunas enfermedades como la tuberculosis, la leishmania, y no se han visto casos de que puedan transmitir la enfermedad, pero en un futuro, si seguimos alterando los ecosistemas e invadiendo nichos ecológicos, podría ser, ¿por qué no?, el origen de una nueva pandemia. Aves. Otro animal que ha tomado mucha importancia. ¿Por qué no me las aves? Porque las aves, sobre todo, ¿qué pueden hacer? Pueden volar, ¿no? Y migrar largas distancias. Sabemos que las aves migran largas distancias, atravesando continentes enteros, y cuando miran qué hacen, deciden alimentarse, a descansar, y ahí cuando transmiten diferentes patógenos, ¿sí? Entonces, esa capacidad es la capacidad de expandir de alguna forma un patógeno. Sabemos que son hospedadores de 2 enfermedades muy importantes, que es la influenza aviar y la enfermedad del Nilo occidental, ¿sí? ¿Y qué pasó? En China, en el 2005, apareció una pandemia, que fue la influenza aviar o gripe aviar, como se conocía. ¿Y por qué se dio esta? Debido a aves acuáticas que de una forma bajaban y descendían a alimentarse, pero en los lugares donde bajaban a alimentarse, que solían ser ecosistemas como humedales, que ellas usaban para descansar y para alimentarse y para anidar, fueron de alguna forma invadidos por el hombre, entonces tomaron contacto con las aves domésticas, como las gallinas, y otras aves domésticas, o los gansos, y el patógeno saltó de una especie silvestre a una especie doméstica y en definitiva saltó al hombre. También estuvieron relacionados factores sociales
como los mercados en China, donde se venden aves vivas y hacinadas, de alguna forma, no hay ningún tipo de control sanitario, entonces el patógeno saltó de ave silvestre a ave doméstica y después a las personas. Y fue una pandemia también muy importante, la gripe aviar. Y vean cómo se extendió a nivel de otros continentes. Empezó en China, que está en Bordeaux, y se puede extender a diferentes países, a diferentes continentes. ¿Por qué? Debido a la capacidad que tienen las aves de migrar. Y también debido a factores sociales como los viajes hoy en día y los aeropuertos, que también dieron las condiciones para que la enfermedad apareciera en diferentes lugares. Entonces, me parece que ya quedó bastante claro la relación que hay entre los animales silvestres y el hombre, animales también domésticos, ¿verdad? Cómo estamos relacionados la salud humana y la salud animal. Pero no, decimos que One Health hace hincapié en 3 aspectos, ¿no? Salud animal, salud del ecosistema y salud humana. Entonces hablaremos un poquito ahora del ecosistema. ¿Qué es un ecosistema? Una combinación de componentes físicos y biológicos formando conjuntos complejos de relaciones y que funcionan como una unidad e interaccionan con el ambiente. ¿Sí? Esa es la definición de la OMS de ecosistema. Sabemos que un ecosistema sano nos brinda todo lo que necesita el ser humano para vivir: agua, alimento, oxígeno. Y un ecosistema enfermo, de alguna forma, sería insostenible la vida humana en el planeta. Entonces dependemos de la salud del ecosistema, podríamos decir, ¿no? Ahí pueden ver las principales alteraciones del ecosistema, cómo afectarían a la salud humana, como el cambio climático, el agotamiento del ozono, la desertificación de las tierras, la disminución de las reservas de agua dulce y la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas. Todo eso de alguna forma altera y perjudica a la salud humana. Entonces dependemos 100% de la salud de los ecosistemas. Veamos una de las consecuencias más grandes por mano del hombre que ha alterado los ecosistemas: el cambio climático, ¿verdad? El cambio climático sabemos que es la acumulación de gases del efecto invernadero en capas inferiores de la atmósfera, ¿sí? Lo que hace eso justamente es ese efecto invernadero, que es natural en realidad, aumenta en demasía y aumenta mucho la temperatura. Entonces, de alguna forma, conlleva a alteraciones meteorológicas. Principales gases de efecto invernadero: CO2 es el principal, el de vida larga, ocupa 55% de los gases de efecto invernadero y se da principalmente debido a la quema de combustibles fósiles. Y otros son los de vida corta, como el hollín, los hidrofluorocarburos, el metano y el ozono, que forman parte del 45% de los gases y las emisiones. Y son de vida corta estos. Sabemos que la temperatura, las quemas de combustibles son responsables de casi un 80% del aumento en temperatura. Y se cree que entre 1990 y el 2100 la temperatura aumentará entre un 1.4 a 5,8 grados Celsius, que parece chica la cifra, pero es un montón. Acá pueden ver en la foto lo que pasó en el manto de hielo de la Antártida. Uno de ellos, el hollín, es un gas de vida corta, pero puede viajar largas distancias, ¿sí? Hasta pegarse en el manto de hielo de la Antártida, como ven en la foto. ¿Y qué hace? Oscurece el manto de hielo y predispone a que se derrita más rápido el manto de hielo, y de alguna forma aumenta el nivel del mar y termina generando inundaciones, como pasa en la foto de la derecha. Principales actividades humanas involucradas con el cambio climático: principal actividad humana involucrada, que ocupa un 60% de las emisiones que se liberan, es la quema de combustibles fósiles para producir energía. ¿Sí? Para que vean la desigualdad que hay en el mundo, Estados Unidos genera casi 30 millones, ¿sí?, de barriles de petróleo, o sea, utiliza, comparado con el resto de Sudamérica, que solamente ocupa 11, o sea, casi 12 millones. ¿Sí? Para que vean la diferencia que hay. Después el segundo lugar, lo ocupa las emisiones debido al sistema alimentario. Entre un 19 y 29% es generado debido al sistema alimentario. Es el que, o sea, sería el segundo lugar, el segundo factor porque se liberan emisiones a la atmósfera. Y dentro de esto, 80% es debido a las prácticas agropecuarias. Pero podemos decir que en primer lugar, la quema de combustibles fósiles; en segundo lugar, la industria agropecuaria es responsable de la liberación de gases a la atmósfera. ¿Sí? Y en tercer lugar, los automóviles. El sistema de transporte libera entre un 23% de CO2 a la atmósfera. Consecuencia del cambio climático, como dijimos hoy, fenómenos meteorológicos, ¿sí? Lluvias torrenciales, inundaciones, incendios, aumento del nivel del mar, derretimiento de los glaciares, justamente con el aumento del nivel del mar, y muchas veces los que pagan las consecuencias son los más vulnerables y los menos responsables. Como pueden ver acá, los pueblos indígenas y los pueblos nativos del Ártico son los que terminan pagando las consecuencias del cambio climático y que dependen 100% de los recursos naturales para subsistir. Y se cree que en un futuro
los pueblos nativos del Ártico y los indígenas van a ser los primeros en extinguirse debido al cambio climático. Y son los menos responsables, porque ellos justamente viven y conviven con la naturaleza de forma sostenible. ¿Cómo afecta de forma positiva a los vectores del cambio climático? ¿Cómo favorece el cambio climático? Dijimos que a los vectores los favorece porque justamente a mayor temperatura y más precipitación sean las condiciones ideales para que vectores como el mosquito se puedan reproducir, ¿verdad? Además, pueden llegar a nuevas latitudes. Se cree que el dengue, que se ocupaba en ciertas regiones de Sudamérica, se ha extendido mucho a nuevas latitudes justamente por el aumento de temperatura y el aumento de precipitaciones debido al cambio climático. Además, la hembra de mosquito, que es la que pica, su metabolismo aumenta cuando hace más calor, lo que le da más ganas de alimentarse, por lo tanto, más picaduras, más prevalencia en la enfermedad, más incidencia en la enfermedad. Y las larvas de mosquito maduran mucho más rápido cuando hace más calor. Soluciones a esto, para ser un poco optimista, sí hay soluciones. Uno de ellos, energía renovable y limpia. Sería una solución. Pero lamentablemente, hoy en día, ocupa solamente el 1% de la energía que utilizamos. Entonces, tomar conciencia que hay que usar más energía renovable o desenchufar más los aparatos, gastar menos energía. Otra solución sería el sistema de transporte público. Usar menos automóviles privados y usar más los sistemas de transporte públicos, como trenes, autobuses. En Argentina hay muy buenos sistemas de transporte, tienen metro, o bicicletas, que hasta es más saludable, ¿sí? Para evitar tantas emisiones a la atmósfera. Sistemas sostenibles, como agroecológicos, agroforestales, la producción orgánica también sería una solución para esto. Y otro, según las directrices de la OMS, esto fue sacado de la Asociación Panamericana de la Salud, la OMS dice que reducir el consumo de carne podría reducir las emisiones entre un 30 y 70% de cada 30 años, además de reducir la mortalidad mundial entre un 6 y un 10%. Otra consecuencia del cambio climático es la desertificación de los ecosistemas, que está pasando también, una vez más, los más afectados, las regiones más áridas del mundo, que se ven más afectadas por el avance de los desiertos, que justamente son tierras muertas, que quedan infértiles, no se puede cosechar, no se puede hacer nada de esas tierras, son una vez más las regiones más pobres del mundo. ¿Sí? Según las Naciones Unidas, la degradación de las tierras de zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas resultantes de diversos factores, tales como las variaciones climáticas y la actividad humana. Así lo definen a la desertificación. Hay más de 110 países afectados, ¿sí? Y 33% de los suelos se encuentran afectados por esto. Veamos qué sucede. Debido a actividades humanas, a factores antropogénicos como la agricultura, la deforestación, lo que no permite que se genere correctamente el ciclo de carbono, ¿sí? Entonces, no solamente la deforestación genera pérdida de biodiversidad, ¿sí? Falta de oxígeno en el planeta, sino que también de alguna forma afecta no permitiendo que se genere el correcto ciclo de carbono, y la pérdida de carbono del suelo también es un predisponente a que se desertifiquen los suelos. Además, la pérdida de cubierta vegetal, debido a la ganadería intensa, y la pisoteada constante del ganado en los suelos también predispone a que se desertifiquen los suelos. Además, las lluvias torrenciales seguidos de sequías muy prolongadas también es una alteración más y un factor más para que se generen la desertificación de los suelos, los desechos de las fábricas, como metales pesados, y, como dijimos, bueno, la disminución del carbono de la litósfera y la contaminación, el sellado y la compactación del suelo son todos factores, de alguna forma, humanos, causados por el hombre, que generan que suceda esto en los suelos, que es la desertificación de los suelos, que de una forma aumentan zonas áridas, zonas no cultivables, donde las personas que dependen de estos suelos para poder subsistir, como sucede en África, no puedan aprovechar los suelos y de alguna forma no puedan alimentarse o no pueden generar sus recursos. Pero para no ser tan pesimista, hay un mensaje de esperanza. En África se construyó lo que es la Gran Muralla Verde, que son 8.000 kilómetros de largo que atraviesan todo el continente de árboles que se han plantado. Justamente estos árboles, de alguna forma, lo que hacen es detener ese avance de la desertificación de los desiertos, ¿sí? Además de brindar oxígeno, además de aportar de forma positiva al cambio climático, absorbiendo carbono de la atmósfera y llevando carbono una vez más al suelo, que impide la desertificación de los suelos. También, por otro lado, brindó mucho trabajo a muchas personas, trabajo verde que se le llama, ya que son países muy pobres, y además también ayudó a unir muchos pueblos. Sabemos que hay muchos conflictos sociales y políticos en el continente africano, y este trabajo verde, de algunas formas, las Naciones Unidas dicen que de alguna forma ayudó a generar
amistades y vínculos y que se rompieran ciertas barreras y ciertas asperezas entre diferentes pueblos de países vecinos en África. Entonces, avancemos a hablar de biodiversidad. La biodiversidad tiene muchas funciones que favorecen a la humanidad, que dependemos nosotros, los seres humanos, de su subsistencia o de su presencia, ¿verdad? Como por ejemplo las plantas, que nos brindan muchos fármacos, además de, bueno, de oxígeno, las diferentes especies como plantas y algas, y también retener carbono, ¿sí? Regular el clima. Sabemos que la forestación depende y de alguna forma de detener el cambio climático. Filtra contaminantes como los humedales, son grandes filtros y absorben muchos contaminantes del suelo. Y también los animales, ¿sí? Como vertebrados e invertebrados, sabemos que los grandes descomponedores como anélidos, artrópodos, como escarabajos, las lombrices son grandes descomponedores, dependemos de ellos, de descomponer la materia orgánica. La polinización, ¿sí? Que es importantísima, gracias a las abejas, a aves, a primates, a los tapires, que son grandes reforestadores, los tapires, veremos por qué. Y también otros animales que son dispersores de semillas, ¿verdad? También una vez más los tapires, los primates, las aves, los murciélagos también son grandes dispersores de semillas y grandes polinizadores, y otros como los depredadores que son grandes controladores de poblaciones animales que controlan de alguna forma la cadena trófica de todos los sistemas, de los diferentes ecosistemas. Entonces veamos un tipo de ecosistema. En este caso nombro a los manglares, que es un ecosistema marino costero que se encuentra en las zonas tropicales, sí, que justamente está conformado por árboles, son como bosques acuáticos que han evolucionado y se han adaptado muy bien a vivir de alguna forma en el agua. Son fuente de oxígeno, de nutrientes y de recursos para muchos animales. Son un ecosistema muy rico en biodiversidad y además tienen una función muy importante que es detener el avance del agua. De alguna forma actúan como barrera deteniendo el avance de los tsunamis. Sabemos que en 2004 el tsunami que sucedió en Tailandia, que azotó grandes partes del continente asiático, en Tailandia, en India y en Sri Lanka, ocasionó muchas muertes, fue un gran problema. ¿Y por qué se dio esto? Por la falta de los manglares. Hayan talados los manglares para construir hoteles, para construir muelles, para construir puentes, aeropuertos, y la falta de los manglares permitió que el tsunami arrasara con ciudades enteras. Pero en otros países como Malasia en el 2004 y en Indonesia no se habían talado los manglares y estos hicieron su función correctamente, apaciguando el paso del agua. ¿Sí? Son como las raíces de estos árboles que están sobre, pueden ver en las fotos que están por encima del agua. Estas fotos fueron sacadas de Nat Geo. Permite de alguna forma que cuando el agua llega, pues son kilómetros de árboles, de alguna forma cuando el agua llega del tsunami, va perdiendo fuerza hasta llegar a la Tierra. ¿Sí? Entonces apaciguan el paso de los tsunamis. Para que vean que cada especie en el ecosistema cumple un rol importante y por algo está ahí. Y ahora entremos en la parte que a mí más me gusta, que es la parte de animales silvestres, a nombrar algunos beneficios de la fauna silvestre y cómo de alguna forma son positivas y favorecen a la salud humana y la salud del ecosistema. Acá nombro 3 especies. Una pueden ver el zorro patagónico, otro el ratón colilargo y una especie que se llama caña colihue. Estos 3 animales, ¿por qué los nombro? Porque primero que nada el ratón colilargo, como saben, es el principal difusor del hantavirus, principal hospedador del hantavirus. Y el zorro es uno de sus principales depredadores. Que su población no está extinto, pero su población ha sido muy damnificada por mano del hombre o por tanto ya sea porque lo matan porque es un depredador que depreda al ganado, sobre todo al ganado ovino, y además también la presencia de perros también ha hecho que esta población disminuzca. Y también la presencia de la caña colihue le da las condiciones ideales a que los ratones puedan reproducirse, porque ellos viven esas cañas colihue, lo utilizan de nicho ecológico y pueden reproducirse ahí, lo utilizan de hábitat, pueden alimentarse ahí. Entonces se da estas condiciones, la falta de depredador y la presencia de esta caña, le dio las condiciones ideales a que los ratones puedan reproducirse mucho más y aumentar su cifra en demasía, llegando a lo que se llama una ratada. Aumentaron hasta 14 veces su cifra poblacional. ¿Sí? Al haber más ratones, claramente aumenta la incidencia de la enfermedad y hubieron más casos de hantavirus. Entonces, podríamos decir que la presencia del zorro es muy importante para controlar las poblaciones de ratones colilargo y de alguna forma controlar el hantavirus. Otros animales importantes a la hora de controlar los roedores son
las aves rapaces, depredadores también muy importantes. Las 3 aves se encuentran en Argentina y se encuentran en el resto del continente americano. A mano derecha podemos ver el gavilán mixto, o a uno le llaman aguililla de Harris, para Betonesictus, que es un animal que vive tanto en las zonas urbanas como rurales. Es un gran depredador de palomas y de ratas. Se alimenta entre un 72% casi de roedores, sobre todo de ratas en las ciudades, y de palomas. Después, otras 2 aves que son nocturnas en este caso son la lechuza campanario, Tito alba, o el Bubbo virginianus, acá lo llamamos ñacurutú en Uruguay. Y también son grandes depredadores y se alimentan prácticamente de roedores. Sabe que Tito alba puede alimentarse entre 10 a 7 ratones por noche. La importancia que tienen entonces estos animales a la hora de controlar poblaciones de roedores que podrían transmitir enfermedades al hombre. Pero debido a ciertas amenazas, a la pérdida de hábitat, las poblaciones han disminuido. Y también debido a venenos que utilizan para roedores, las poblaciones han disminuido. Y debido también a los pesticidas, sobre todo el DDT, que adelgaza la cáscara de los huevos de estas aves, no permitiendo que nazcan claramente los pichones, de una forma afecta el crecimiento de la población de estas aves y permite que disminuzca la población. Entonces, las aves rapaces son muy importantes a la hora de controlar roedores y de controlar una enfermedad. Otro roedor que nombro, en este caso un roedor autóctono, silvestre, en este caso de forma positiva, para que vean el rol que tiene, para sacarle la mala fama a los roedores, el rol que tienen los roedores y todos los animales en un ecosistema. Este roedor que ven acá es el agutí, ¿sí? Un roedor que vive también en Argentina, en las zonas boscosas, en las selvas húmedas de Sudamérica. En Uruguay había también, pero se extinguió debido al avance de la ganadería y la pérdida de hábitat. ¿Y de qué se alimenta el agutí? ¿Por qué lo nombro? Se alimenta de frutas, sobre todo es vegetariano, se alimenta de frutas, de nueces, y tiene un comportamiento específico. Él le gusta enterrar su alimento, para preservarlo, obviamente, ¿no? Entonces va encontrando nueces, como la nuez de Nogal de Brasil, que es su alimento preferido, en Brasil, donde se alimenta mucho de nueces en la época de nueces, y los va enterrando, los entierra. Pero la naturaleza es muy sabia y luego todo de poca memoria. Entonces se olvidan de enterrar las nueces y después las nueces germinan y reforestan el árbol de la nuez de Nogal de Brasil. Entonces podemos decir que gracias al agutí hay reforestación. Y en Uruguay, que se extinguió el agutí, muchas especies que dependían de él para poder ser reforestadas, lamentablemente, de alguna forma van a ser afectadas su población. Otros animales que nombro, que también son importantes a la hora de entender las enfermedades, son los animales exóticos. Animales que han sido ingresados por el hombre y no forman parte de ese ecosistema donde están viviendo, ¿verdad? Como en el caso de estos 2 animales que se encuentran en Argentina también, en Chile, en Uruguay. En Uruguay el conejo no, pero la liebre sí, que son 2 leporios, 2 lagomorfos, que son la liebre europea y el conejo europeo, que han ingresado y han generado muchos estragos en nuestro ecosistema. Se sabe que la Patagonia de Chile han generado casi en algunas zonas 70% de daños en la flora nativa de la Patagonia chilena. Pero un mensaje de esperanza sería la presencia de estos 3 depredadores: el águila mora, el puma y el zorro patagónico, o también otros zorros, también el chilla y otros zorros más, también sería la solución del problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente se alimentan de estos lepóridos. De alguna forma podrían controlar la población de lagomorfos. Se sabe que un estudio que se hizo en la Patagonia de Chile, en el Parque Nacional Torres del Paine, sabemos que la presa principal del puma es el guanaco, ¿verdad? Pero si se estudió la materia fecal de los pumas, se pudo ver que algunos pumas se alimentaban entre 80 y 60% de liebres. Lo que sería un mensaje muy positivo la presencia de pumas para poder controlar la población de estos animales. Pero lamentablemente estos 3 animales son considerados muchas veces enemigos del hombre por depredar a los animales domésticos. Entonces, las poblaciones han disminuido mucho, dando las condiciones ideales a que los lagomorfos, como la liebre y el conejo, puedan reproducirse más y sean más difíciles de controlar. Otro animal exótico, lo conocerán, en la provincia de Buenos Aires, es la ardilla de vientre rojo. ¿Cómo ingresó la ardilla de vientre rojo a Argentina? Ingresó en el 79 de mano de Ignacio Steverling. Trajo estas ardillas como mascotas, las tenían en una jaula, y cuando falleció Ignacio Steverling, los hijos no tuvieron mejor idea que liberarlas. Pensaron, ¿para qué van a estar encerradas en una jaula? Las podemos liberar, sin saber que estaban siendo un gran problema para el ecosistema de la provincia de Argentina. Hoy en día es una plaga en la provincia de Argentina, hay presencia de estos animales que son muy difíciles de controlar, generan grandes daños en las cosechas, además transmiten enfermedades, pero la solución a estos animales, ¿cuál sería? Una vez más, los depredadores autóctonos.
el gavilán mixto, lo nombro una vez más, Parabuettonius ictus, y la comadreja mora. Que lamentablemente muchas veces la comadreja las matan los perros y las personas porque las consideran animales, las consideran ratas, aunque no son ratas, son marsupiales, y las consideran que transmiten enfermedades. Pero la comadreja es muy importante a la hora de controlar plagas como la ardilla del vientre rojo, las ratas y las palomas. Se sabe que se hicieron estudios de la materia fecal de estos dos animales y se alimentaban de estas ardillas. Entonces, la presencia de comadrejas y de gavilanes mixtos sería una solución, una posible solución al control de esta población de animal exótico. ¿Sí? Además de que uno es diurno y el otro es nocturno. Entonces cumplen y cubren las 24 horas del día. Tenemos un depredador todo el día, el gavilán mixto, y de noche la comadreja que se alimenta de estas ardillas de vientre rojo. Otro tema que nombro, que ya lo nombré un poquito antes, pero lo vuelvo a nombrar, es el conflicto que hay entre los depredadores y el ser humano. En este caso, los ganaderos. Sabemos que muchas veces muchos animales se ganan mala fama. ¿Por qué? Porque depredan los animales domésticos y generan muchas pérdidas a los ganaderos. Claramente los ganaderos viven de eso y para ellos es una gran pérdida perder tantos animales debido a los depredadores. Entonces, en algunas provincias, como en Río Negro, se declaró una ley, el gobernador declaró una ley, que es la ley provincial número 736, donde permite a que las personas maten a los zorros y a los pumas para controlar la población de estos, incentivándolos económicamente. O sea, se les da un incentivo por traerles pieles de pumas y de zorros. Claramente el gobierno no conoce el concepto de One Health y no sabe el daño que se genera en el ecosistema con la pérdida de estos dos depredadores en la Pampa y la Patagonia Argentina. Pero muchas veces no se sabe que el que genera los daños no es el puma ni el zorro, sino los perros domésticos. Los perros domésticos sabemos que también matan animales como bovinos y otros animales domésticos. Y si se hiciera un estudio correcto de los cadáveres, una necropsia correcta, se sabría quién fue el depredador, quién los depredó estos animales. El puma sabemos que mata por asfixia en el cuello, y los perros, en cambio, cuando matan, muerden a la presa en diferentes lugares. Entonces, si se hiciera un estudio correcto de los animales que son depredados, se sabría que muchas veces la culpa no la tiene el puma ni el zorro, sino la tienen los perros domésticos, que son en realidad responsabilidad nuestra, ¿verdad? ¿Y qué hacen los ganaderos? A veces en provincias como Mendoza, envenenan los animales domésticos que han sido depredados, como cebo, y cuando el puma va a alimentarse, así lo matan. Y muchas veces, ¿qué pasa? ¿Quién va a alimentarse después del puma? Porque es un ciclo natural, el cóndor, ¿verdad? Debido a una coevolución de muchos años de evolución, el puma mata de noche la presa y el cóndor, que es un carroñero, baja a alimentarse de día. Y en algunos casos se encontraron hasta 60 cóndores muertos alrededor de cadáveres. Un ave, un animal bandera muy importante, como el puma y el cóndor. Y para cerrar, nombramos de vuelta al puma. A mí me encantan los pumas. La foto anterior que puse la saqué yo en la Patagonia chilena. Los nombro una vez más porque me gusta nombrarlos porque me parece que tienen una gran importancia justamente en el control de animales silvestres y exóticos y en el control de enfermedades. En este caso, sabemos que el jabalí europeo, como ven acá en la foto, que ha ingresado de forma exótica a nuestro país, tanto en Uruguay como en Argentina, y ha generado grandes estragos, además de ser portador de enfermedades como el parásito de la triquinela, la triquinelosis, que se transmite al hombre, y sabemos que el jabalí es un gran dispersor de la enfermedad. Pero se han hecho estudios en Chile, no fue en este caso en la Patagonia, sino fue más en el norte de Chile, que los pumas depredaban jabalíes juveniles y se alimentaban entre un 17 y 37% basada en su dieta estos animales. Entonces, la presencia de pumas sería también una respuesta positiva al control de estas especies invasoras y exóticas. Por otro lado, en el Parque Nacional Yellowstone, el lobo gris, que fue llevado a la total extinción en este caso, por depredar al ganado. Pero, ¿qué pasó? Este animal era depredador de dos ungulados, de muchos ungulados, en este caso nombré dos, el bisonte y el alce, pero otros muchos más, como el caribú, el wapiti. Y, de alguna forma, estas poblaciones de ungulados aumentaron exponencialmente su población por la falta de lobos en el ecosistema, en el caso especialmente en el Parque Nacional Yellowstone, y esto llevó a que tomaron contacto estos ungulados con el ganado doméstico y transmitieron enfermedades como la brucela abortus. Entonces el hombre, por querer sacarse un problema, se ocasionó un problema aún peor y tuvo que pagar las consecuencias, una enfermedad que genera muchas pérdidas y mucho merma a los productores.
Una vez más, Estados Unidos, gracias a un trabajo muy exitoso y muy minucioso, sabemos que ingresar a una especie lleva mucho tiempo, mucha plata y un trabajo muy minucioso, como está pasando ahora en Argentina, gracias al Parque Nacional Iberá, a la Reserva de Iberá, están pudiendo reintroducir el jaguar. Bueno, lleva mucho tiempo, como sabrán, y lleva mucho trabajo, y pudieron introducir nuevamente al lobo al Parque Nacional Yellowstone, y se controlaron de alguna forma de vuelta todas las poblaciones de ungulados, que eran presas de estos, y de una forma bajó la incidencia de la enfermedad de Brucella abortus en el ganado. Y además también se dice que hasta los ríos cambiaron, la vegetación cambió todo. El principal actor de ese ecosistema, de la cadena trófica de ese ecosistema, es el lobo gris. Antes que el oso grizzly, el puma y el oso negro en Estados Unidos. Entonces, todo el ecosistema dependía de la presencia de tanto el agua, los cursos de agua, la vegetación y muchas presas. Entonces, por suerte, exitosamente se reintrodujo el lobo gris al ecosistema y se controlaron muchas consecuencias que estaba pagando el ecosistema y la salud humana. Y bueno, acá voy cerrando. Quiero agradecerles, bueno, a la Universidad de La Plata, a todos los que hicieron posible esta charla, a ustedes por venir, por tomarse el tiempo, por escuchar la charla. También quiero agradecerle a mi tutora, Débora Rachati, de la Cátedra de Historia Animal de la UBA, por acompañarme durante la tesis. Muy buena tutora, le quiero agradecer. Y bueno, muchas gracias. Los dejo por si quieren hacer preguntas. Estoy dispuesto a responderlas. Así que bueno, te paso la palabra, Marisa. Bueno, muchas gracias, Paul. Muy interesante la charla, la verdad que muy completa, muy profunda, la verdad que estuvo muy buena. Nos dejó, creo que a todos pensando en que tenemos que hacer algo para que esto cambie. En Argentina vos hablabas de Estados Unidos, de lugares donde se pueden hacer programas de reintroducción de especies nativas, y yo pensaba qué lejos estamos de que en Argentina se pueda invertir plata en eso, y qué problema que va a ser cuando necesitemos eso y no se puede hacer, ¿no? Ojalá que nuestros gobiernos empiecen a darle importancia a esto y a ponerle el lugar que corresponde, ¿no? Para evitar otras pandemias y otros problemas. Así que la verdad que es muy interesante. No sé si hay alguna pregunta, creo que hasta por ahora no sé si quieren preguntarle algo a Pablo, la verdad es que es muy completa tu exposición. Pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos unos minutitos para que lo puedan escribir en el chat, y se lo preguntamos. No sé, yo te quería preguntar, ¿cómo hacen en Uruguay, qué sistema de control de fauna tienen para conocer, digamos, las metodologías que usan? Acá es muy poco serio sobre todo lo que hay, pero bueno, no sé allá cómo se manejan con el tema del control de fauna exótica, el manejo de fauna nativa. Bueno, Uruguay no sería un ejemplo, no sería el mejor ejemplo para darte, porque Uruguay es un país muy ganadero. El país depende casi 90% de la ganadería. Entonces, somos el único país de Latinoamérica que hemos extinto toda la megafauna. En Uruguay se extinguió el jaguarete, se extinguió el puma, se extinguió al cierro de los pantanos, se está por extinguir el venado de campo, que es el venado de las pampas que llaman ustedes, se extinguió el pecarí, el tapir, se extinguió todo. Entonces, Uruguay no sería el mejor ejemplo. Pero hoy en día, creo que las nuevas generaciones están empezando a cambiar. La gente comienza a tomar conciencia de estos temas tan importantes como el medio ambiente, la conservación de especies. Están haciendo muchos proyectos. Creo que hay esperanza para un futuro. Hay grupos muy lindos. Yo estoy haciendo un curso ahora con el Instituto de Yengul, de la USAL, de la Universidad de El Salvador. Queremos hacer un proyecto para reintroducir y reforestar algunas zonas acá en Uruguay, en Rocha, y poder introducir especies ahí, junto de la mano de AMBAC, que es una ONG, una organización que trabaja muy bien acá en Uruguay. Y después, bueno, la parte de marinas, donde mejor trabajo han hecho es la parte de marino costera. Carumbé, que es una ONG que trabaja mucho acá en Uruguay con tortugas marinas y cetáceos, han hecho un muy buen trabajo. Pero Argentina no hay que perder esperanza. Yo amo Argentina, estuve viviendo ahí 2 años. Es un país increíble, tienen el país con la mayor riqueza, de los países con la mayor riqueza del mundo. Tienen selva, tienen estepa, tienen toda la Patagonia, que es increíble, y tienen mucha fauna. Y ahora tienen los Andes, bueno, ni hablar.
tienen una gran diversidad de fauna y una gran diversidad de ecosistemas muy diferentes, y creo que deberían hacer algo para tratar de preservarlos. Creo que hay mensajes de esperanza con esto del Parque Iberá ahora. Están habiendo mensajes de esperanza, están así, Tompkins compró mucha tierra para justamente recuperar un ecosistema, recuperar especies en el ecosistema, y creo que las personas deberían hacer un cambio cada uno en sus hábitos para poder, de alguna forma, impactar de forma positiva en el ecosistema. Coincido totalmente, es cierto. A veces uno dice, son los gobiernos, depende del Estado, y la realidad es que este cambio tiene que empezar en cada uno de nosotros, si no, nunca va a ser posible, ¿no? Es cierto. Bueno, Paul, muchísimas gracias, y creo que no hay, voy a revisar de nuevo el chat, creo que no hay ninguna pregunta, así que está más que claro todo lo que nos contaste, todo lo que nos dijiste, y está grabado, así que si alguien no pudo terminar de escucharlo todo, lo podemos compartir, y pueden dejar sus consultas, ¿eh? Así que bueno, ahí te dicen felicitaciones. Sí, perdón. Yo aprovecho también para felicitarlo, para agradecer el tiempo, la dedicación y la charla que ha sido súper interesante, y para agradecer a todos y a todas los que han permanecido y han estado en esta charla, y me parece que nos deja un montón de preguntas, ¿no? Y de trabajo por hacer. Y un nuevo contacto, y unos nuevos lazos. Ana, Marisa, también quería agradecerles. Soy Federico, trabajo en la Dirección de Gestión Sustentable de la Universidad Nacional de La Plata, y queríamos agradecer a Paul por haberse contactado con nosotros, por la gran cantidad de actividades que está realizando en este sentido para llevar adelante la concientización de la importancia de la conservación y la preservación de las diferentes especies. Así que, bueno, felicitaciones a Paul, y por la iniciativa también a todas aquellas personas que participaron de este encuentro, como del anterior, y obviamente invitados a las próximas charlas del mes de octubre. Bueno, perfecto. Gracias a ustedes, muchísimas gracias. Buenísimo. Quiero agradecerles a todos. Me parece genial que ya es algo positivo de que esta charla se pueda dar en la universidad, y que haya quórum, que la gente venga a ver la charla. Ya es un mensaje optimista y positivo, así que bueno, ya es un paso hacia adelante, y bueno, hay que tener paciencia y mucha perseverancia, y las cosas creo que en un futuro van a empezar a ir mejorando. Y la pandemia nos abrió la cabeza y nos abrió los ojos a todos, de una forma de tomar conciencia de que, bueno, estamos haciendo algo, capaz que mal, ¿no? Tendré que hacer algún cambio en la vida. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer para cambiar esto. Muchísimas gracias, y gracias, Federico, por sumarte y participar también desde la universidad. Y bueno. Gracias, también saludo a Matías, el director de la dirección. Ah, perfecto. Muchísimas gracias. Sí, él nos había dicho que estaba complicado para poder estar. También me dejó saludos para Paul, que él nos pasó el contacto desde la universidad. Así que, bueno, muy agradecidos a todos. Así que, bueno, no sé si, Ana, querés agregar algo más. Si no, despedimos a todos. Y Paul, estamos en contacto para otras actividades. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo y un abrazo a todos muy grande. Y nos vemos dentro de 2 semanas en el próximo evento. Seguimos. Muchas gracias. Gracias.